en el cumpleaños de papá. Me sentaron afuera, luego mi jet privado aterrizó con un trato de 1,2 bytes a bordo. Aquella noche, el viento de Madrid azotaba las copas de los olivos como si el cielo mismo conspirara contra mí. Yo, Javier Ruiz, el hijo pródigo que habían desterrado, observaba desde la verja oxidada cómo mi familia reía y brindaba en el jardín iluminado de la finca familiar en las afueras de la ciudad. Mamá había muerto hacía 10 años. Y papá, con su ego inflado como un globo a punto de estallar, organizaba aquella fiesta para celebrar sus 60 años como si fuera el rey de España. Pero yo no era bienvenido. Mi hermano mayor, Carlos, el Golden Boy de la familia, me había enviado un mensaje esa mañana: no vengas, Javier. Papá no quiere drames. Drames. Como si mi vida no fuera uno continuo desde que me echaron de la empresa familiar por deslealtad. Me quedé allí, oculto en las sombras, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Recordé el día en que todo se rompió 5 años atrás, cuando descubrí que Carlos y papá habían falsificado documentos para robarme mi parte en la constructora Ruiz Hermanos. Yo había invertido todo mi sudor, mis noches en vela, mi alma en expandir el negocio a Latinoamérica. Pero ellos, temiendo que yo les quitara el control, me acusaron de fraude. El juicio fue una farsa. El juez, un viejo amigo de papá, dictaminó a mi favor en papel, pero en la práctica, me dejaron en la calle con deudas hasta el cuello. Traicionaste a la familia, me espetó papá en la última llamada, su voz ronca por el brandy. Traicionar. La palabra que me carcomía como ácido. Entonces, el rugido de los motores rasgó la noche. Mi jet privado, un Gulfstream G650 que había comprado con el sudor de mis tratos en Dubái, descendió como un halcón sobre el césped impecable del jardín. Los invitados gritaron, copas volaron al suelo, y papá salió tambaleándose de la casa, su corbata floja y los ojos desorbitados. Bajé la escalerilla con una sonrisa que no llegaba a mis ojos, flanqueado por mi equipo de abogados y un maletín con documentos que valían 1,2 mil millones de euros, el contrato definitivo para la megaconstrucción en Barcelona que acababa de cerrar con inversores árabes. «Feliz cumpleaños, papá», dije, tendiéndole el maletín. «Esto es para ti. O para mí, dependiendo de cómo lo mires». El silencio fue ensordecedor. Carlos palideció. Su esposa Elena, la arpía que siempre me había odiado, se aferró a su brazo como una garra. Papá abrió el maletín con manos temblorosas, hojeando los papeles bajo la luz de los faroles. Esto es imposible», murmuró. No lo era. Durante 5 años, había reconstruido mi vida en las sombras, de mesero en un bar de Sevilla a consultor freelance en Madrid, hasta convertirme en el lobo de Wall Street de Europa del Sur. Cada rechazo, cada noche de insomnio, había forjado esta venganza. Pero no era solo dinero. Era justicia. O eso creía yo entonces. La fiesta se congeló en un instante eterno. Las risas se evaporaron como humo, reemplazadas por murmullos que serpenteaban entre los 70 invitados primos lejanos de Toledo, socios de papá en la Cámara de Comercio, y esa pandilla de lamebotas que siempre orbitaban alrededor de los Ruiz como moscas a la miel. Yo avancé por el césped, mis zapatos italianos hundiéndose ligeramente en la tierra húmeda, ignorando las miradas que me taladraban como cuchillos. Sentía el peso de sus juicios, el hijo fallido, el perdedor que había huido a Latinoamérica con el rabo entre las piernas. Pero ahora, con el jet zumbando en segundo plano como un trofeo viviente, era yo quien dictaba el ritmo. Papá levantó la vista del maletín, su rostro surcado por arrugas que parecían grietas en una pared a punto de derrumbarse. «¿Qué demonios es esto, Javier?» Su voz era un trueno amortiguado.
El mismo tono que usaba en las reuniones de junta para intimidar a los empleados. Extendí la mano hacia un camarero atónito y tomé una copa de cava, brindando en silencio antes de responder. Es redención, papá. O ruina. Tú eliges. Carlos se interpuso, su pecho hinchado como el de un gallo de pelea. Estás loco. ¿Crees que puedes irrumpir aquí como un mafioso y todo estará arreglado? Nos demandaste. Nos arruinaste, rey. Una risa seca que resonó en el jardín. Demandé justicia. Hermano. Vosotros me la negasteis primero. Recordé esa noche en el juzgado de Madrid, el aire cargado de humo de cigarrillos y promesas rotas. Yo, de pie en el banquillo del acusado, con el traje raído que mamá me había regalado para mi graduación. El abogado de la familia, un tipo seboso llamado López, presentó pruebas de que yo había desviado fondos a cuentas offshore. Mentiras. Todo era un montaje para consolidar el poder de Carlos, el hijo perfecto que se casó con Elena por su dote y fingía lealtad filial mientras apuñalaba por la espalda. Papá, cegado por su ambición de legar un imperio intacto, lo creyó todo. Eres una decepción, me dijo al salir del tribunal, sin un abrazo, sin una lágrima. Solo decepción. Ahora, bajo las estrellas de un Madrid que nunca duerme, el viento traía el aroma de jazmines y venganza. Elena siseó algo sobre chantaje, pero la ignoré. Mi foco era papá. Firma el contrato, y te doy el 10% de las ganancias. O recházalo, y Ruiz Hermanos se hunde mañana mismo. Tengo los contactos para bloquear vuestros préstamos. Era bluff parcial, los árabes eran volubles, pero el miedo era mi mejor arma. Papá vaciló, sus ojos, esos ojos marrones que yo heredé, parpadeando con una mezcla de ira y ¿arrepentimiento? No. Solo cálculo. Hijo, empezó, pero Carlos lo interrumpió. No lo escuches, es una trampa. La tensión escaló como una tormenta. Un primo gritó que llamara a la policía. Una tía se desmayó dramáticamente sobre una silla de jardín. Yo me mantuve firme, el pulso acelerado pero controlado, saboreando el caos que había orquestado. 5 años de rabia contenida bullían en mis venas, las noches durmiendo en hostales mugrientos de Bogotá, las traiciones de socios que me recordaban a mi familia, el vacío donde debería estar el amor filial. Esto no era solo dinero, era exorcismo. Papá cerró el maletín con un chasquido que sonó como una sentencia. Hablaremos en privado, dijo finalmente, girándose hacia la casa. Seguí sus pasos, el jet como un centinela silencioso a mis espaldas. Dentro, el salón principal olía a tabaco y rosas marchitas. Papá se sirvió un whisky con manos que traicionaban su temblor, y se hundió en el sillón de cuero donde mamá solía leerle en voz alta. Siéntate, Javier. Obedecí, pero no por sumisión, sino para medir su debilidad. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esta forma? Su pregunta era un anzuelo, mordí con verdad cruda. Porque me rompisteis. Me quitasteis todo, el nombre, el futuro, la fe en la sangre. Hablé de las cartas que le envié desde Venezuela, ignoradas, de las llamadas a medianoche que cortó, de cómo Elena difundió rumores de que yo era un drogadicto para justificar el desheredamiento. Papá escuchó, el whisky intacto, su rostro una máscara agrietada. Entonces, el primer quiebre, Carlos me mintió, Javier. Dijo que tú. Que habías intentado sabotear el negocio por celos. Mentira. O medio verdad. Carlos siempre había sido el manipulador, el que susurraba veneno en oídos paternos. Pero papá eligió creerlo. ¿Y tú lo creíste? Pregunté, la voz quebrada por primera vez. Asintió. Y en ese gesto vi no al titán de los negocios, sino a un hombre roto por su propia codicia. Lo siento. 2 palabras.
insuficientes. Pero el inicio de algo. O el fin. La conversación se extendió hasta el alba. Un tira y afloja de confesiones y acusaciones. Papá admitió que la empresa pendía de un hilo, deudas ocultas, proyectos fallidos en Valencia. Mi oferta era salvavidas y espada. Al final, firmó una carta de intención preliminar, prometiendo una reunión formal al día siguiente. Salí de la casa con el maletín bajo el brazo, el jet ya despegando rumbo a mi ático en Chamartín. En el aire, solo con el piloto, permití que las lágrimas fluyeran. Venganza cumplida. O eso pensaba. Pero el odio, como el vino español, envejece y se vuelve más amargo. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia se filtró a la prensa: hijo desterrado regresa como millonario y salva imperio familiar. Los tabloides de El País y ABC me pintaban como el héroe trágico, pero yo sabía la verdad, era el verdugo disfrazado. Carlos me bombardeó con llamadas furiosas, amenazando demandas por extorsión. Elena, en un mensaje de voz venenoso, juró que me destruiría socialmente. Papá, en cambio, se volvió distante, enviando correos formales sobre cláusulas del contrato. Cada interacción era una mina terrestre emocional, un roce de orgullo herido, un eco de traición. En mi ático, con vistas a la Puerta del Sol iluminada, planeaba los siguientes pasos. No bastaba con el dinero, quería que sintieran la pérdida como yo la había sentido. Contraté detectives privados ex Mossos de Escuadra de Barcelona para hurgar en los trapos sucios de Carlos, afaires con secretarias. Evasión fiscal disfrazada de inversiones creativas. Elena, con su herencia de una bodega en La Rioja, ocultaba deudas de juego en casinos de Marbella. Armas. Todas para el clímax que se avecinaba. Una semana después, la junta directiva de Ruiz Hermanos se reunió en la sede de Gran Vía. Entré como un conquistador, mi equipo de abogados como legión romana. Papá presidía, ojeroso, flanqueado por Carlos, que me fulminaba con la mirada. Presenté el trato: 1,2 mil millones para un rascacielos ecológico en el Ensanche, con Ruiz Hermanos como socios minoritarios bajo mi control mayoritario. Aceptad, o os dejo en bancarrota, dije sin rodeos. Discusiones acaloradas estallaron. Carlos gritó sobre lealtad familiar. Un socio veterano propuso un voto de confianza. Papá, con voz grave, me dio: votemos. El resultado, 6-4 a mi favor. Carlos salió hecho una furia, prometiendo guerra total. Esa noche, en un bar de tapas en La Latina, brindé solo con una caña. Victoria pírrica. Porque en el fondo, anhelaba no solo su ruina, sino su redención. Error fatal. El amanecer en Madrid siempre trae una claridad cruel, como si la ciudad te obligara a enfrentar los fantasmas que la noche oculta. Desperté en mi ático con el teléfono vibrando como un avispero, 10 llamadas perdidas de un número desconocido. Contesté, y la voz al otro lado era ronca, entrecortada. Javier, soy papá. Ven a la finca. Ahora. No era una petición, era una orden teñida de pánico. Me vestí a toda prisa pantalones chinos, camisa blanca arremangada y conduje mi Porsche por la M30. El tráfico matutino, un río de metal que reflejaba mi impaciencia. Al llegar, la finca parecía un mausoleo, puertas entreabiertas, el jardín pisoteado por la fiesta risidual. Papá me esperaba en el porche, envuelto en una bata raída, un cigarrillo consumiéndose entre sus dedos nudosos. Ha pasado algo, dijo sin preámbulos, guiándome al interior. El salón estaba patas arriba, cajones revueltos, papeles esparcidos como hojas de otoño. Carlos se ha ido. Con Elena. Se llevaron todo: cuentas, documentos, el dinero de la reserva. Mi estómago se contrajo. No sorpresa total, sabía de sus turbios manejos, pero el timing era maestro.
Habían esperado a que yo firmara el contrato para huir, dejando a papá como chivo expiatorio. Sentí una oleada de furia, pero también algo peor, lástima. Papá se derrumbó en una silla, el cigarrillo cayendo al suelo. Me han traicionado, hijo. Tu hermano. Él planeó todo. Confesó entonces el origen del veneno, Carlos. Desde joven, resentía mi facilidad para los números, mi carisma que eclipsaba su rigidez. Había forjado las pruebas contra mí para ascender, prometiendo a papá un imperio puro. Y Elena, con su ambición voraz, lo azuzaba. Pensé que eras tú el débil, murmuró papá, lágrimas surcando sus mejillas. Lo abracé por primera vez en años, su cuerpo frágil contra el mío. No lo soy. Y ahora, lo pagarán. Pasamos el día reconstruyendo el desastre. Llamé a mis detectives. Rastrearon transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Carlos había desviado 800.000 euros, suficientes para iniciar una vida nueva en Portugal. Elena vendió joyas familiares en un anticuario de Salamanca. Cada detalle era una puñalada, pero también combustible para mi ira. Papá, revitalizado por la crisis, juró cooperar, te daré todo lo que sé. Pero prométeme que no lo destruirás todo. Prometí. Mentira piadosa. Esa tarde, conduje a Barcelona para reunirme con los inversores árabes. El jefe me dejó en el Prat bajo un sol abrasador. Y en la suite del W Hotel, negocié cláusulas irrompibles, penalizaciones millonarias si Ruiz Hermanos fallaba. Regresé a Madrid con el contrato blindado. Pero el viaje me dio tiempo para rumiar. ¿Por qué dolía tanto? No era solo la traición de Carlos, era la fractura familiar. El sueño roto de una infancia en la que jugábamos al fútbol en este mismo jardín. Mamá riendo desde la ventana. Ahora, todo era cenizas. De vuelta, organicé una cacería. Contraté jeques éticos o eso decían para infiltrar las comunicaciones de Carlos. Emails revelaron su plan de mandarme por coacción una vez asentados en Lisboa, usando testigos falsos de la fiesta. Elena, en chats con una amiga, fantaseaba con ver a Javier en la cárcel, como se merece. Reí con amargura. Ellos no sabían que yo había comprado el silencio de esos testigos con sobornos sutiles. Pero la venganza necesitaba ser personal. 2 semanas después, el twist inicial golpeó. Un sobre anónimo llegó a mi ático, fotos granuladas de papá en un motel de extrarradios de Madrid, abrazado a una mujer que no era mamá. Fechadas 3 años atrás. Mi mundo se tambaleó. Papá, el moralista, el patriarca, llamé a los detectives, confirmaron, era su amante. Una contable de la empresa despedida por incompetencia. Carlos lo sabía y lo usó para chantajearlo en silencio, asegurando su ascenso. La rabia se redirigió, no solo contra mi hermano, sino contra el pedestal que había derribado. Confronté a papá esa noche, las fotos sobre la mesa de roble como dagas. Explícate. Se desmoronó, confesando la soledad post-mamá, el vacío que llenó con affairs discretos. Carlos me amenazó con hacerlo público si no te echaba. Otro nivel de traición, mi ruina fue moneda de cambio para su secreto. Lo odié en ese momento, más que a Carlos. Eres peor que él, le espeté, saliendo a la lluvia torrencial de Madrid. Corrí sin rumbo, el agua mezclándose con lágrimas de rabia pura. ¿Venganza contra quién ahora? ¿Todos éramos monstruos? Al día siguiente, la decisión irrevocable, aceleré el proceso legal. Demandé a Carlos por fraude, adjuntando evidencias irrefutables. La policía allanó su piso en Salamanca, lo arrestaron en el aeropuerto de Barajas, con un billete a Lisboa en el bolsillo. Elena, histérica en la comisaría, gritó que era una conspiración mía. Papá testificó en mi favor, su voz quebrada por la culpa.
El escándalo explotó, portadas en La Vanguardia. Debates en tertulias de radio sobre la decadencia de las dinastías españolas. En la celda, Carlos me miró a través del vidrio de visitas con ojos de odio puro. Me las pagarás, hermanito. Papá te abandonará de nuevo. No lo hizo. Por primera vez, papá me llamó hijo sin sarcasmo. Pero la victoria sabía a hiel. Esa noche, solo en el ático, bebí hasta el olvido, soñando con mamá susurrando, el perdón es la verdadera ruina. Madrid en otoño es una traidora, hojas doradas que ocultan charcos traicioneros. Vientos que susurran secretos en las plazas abarrotadas. Caminaba por el Retiro, el lago reflejando mi rostro demacrado, cuando el teléfono sonó. Era mi abogada, Marta, una valenciana de lengua afilada como una navaja. Javier, tenemos un problema. Elena ha contraatacado. Sentí el mundo inclinarse. En una audiencia preliminar, había presentado pruebas falsas. Por supuesto, de que yo había forjado el contrato árabe para monopolizar la empresa. Testigos independientes juraban haber visto documentos manipulados. Carlos, desde la cárcel de Soto del Real, sonreía en las noticias, su barba incipiente dándole un aire de mártir. Regresé a la finca, donde papá envejecía a ojos vista, canas multiplicadas, manos temblorosas sirviéndose café solo. Es ella, dijo sin que yo preguntara. Elena, la víbora de ojos verdes que se coló en la familia como una herencia envenenada. Recordé su boda, un affair fastuoso en la Catedral de Toledo, donde me miró con desdén mientras bailaba con Carlos. Ahora, desatada, usaba su astucia para contraatacar. Marta confirmó, había sobornado a un jeque para plantar evidencias digitales en mis servidores. Necesitamos contraevidencias sólidas, o te hunden. La ira me impulsó a la acción. Volé a Barcelona esa misma tarde, reuniéndome con los sheiks en un yate en el puerto. Aseguraos de que el contrato sea inquebrantable, les rogué, y ellos, con sus sonrisas de camello, prometieron affidavits notariados. De vuelta, organicé una red de aliados ex-empleados de Ruiz Hermanos, resentidos con Carlos por despidos injustos, que testificarían sobre sus malversaciones. 1. Un ingeniero andaluz llamado Paco me entregó un USB con grabaciones, Carlos riendo en una cena, planeando joder a Javier para siempre. Pero el verdadero clímax emocional llegó en una visita a la cárcel. Soto del Real es un infierno de hormigón gris, donde el eco de puertas metálicas amplifica la desesperación. Carlos entró en la sala de visitas encadenado, más delgado, pero con esa chispa de maldad intacta. Bienvenido al circo, hermano, dijo, sentándose con un gesto de dolor. No perdí tiempo. Dime la verdad sobre papá. Todo. Vaciló. Luego soltó la bomba, mamá no murió de cáncer. Se suicidó. Por él. Por sus affaires. Por el estrés de la empresa que la devoraba. El aire se espesó, mi visión se nubló. Mamá. La luz de nuestra casa, colgándose en el ático mientras nosotros dormíamos abajo. Papá lo sabía y lo encubrió como accidente. Salí de allí tambaleándome, vomitando en el estacionamiento bajo una lluvia fría. Llamé a papá desde el coche. Voz ahogada, ¿por qué no me lo dijiste? Silencio. Luego, para protegerte. Como siempre. Protección. La excusa de los cobardes. Conduje a ciegas por las 6, lágrimas mezcladas con rabia, hasta detenerme en un mirador con vistas a la sierra. Allí, bajo las estrellas indiferentes, juré, no más medias tintas. La venganza sería total, pero justa. Elena primero. La rastreé a Marbella, donde se refugiaba en un ático prestado por un amante rico, un promotor inmobiliario con deudas peores que las nuestras. Infiltrada por un detective disfrazado de repartidor.
Obtuve grabaciones de sus llamadas. Planeaba huir a México con fondos robados. La confronté en un café frente al mar. El sol de la Costa del Sol burlándose de mi tormenta interior. Elena, dije, sentándome sin invitación. Ella palideció, su maquillaje perfecto agrietándose. ¿Qué quieres? ¿Destruirme como a Carlos? Sonreí fríamente. No. Quiero que confieses. En corte. O revelo tus juegos en el casino. Tus deudas que arruinaron la bodega de tu padre. Lloró entonces. Un llanto histérico que atrajo miradas de turistas. Lo hice por amor. Carlos era débil. Tú. Una amenaza. Amor. La palabra profanada. Le di un ultimátum, testifica contra él. Y la dejó ir con un cheque limpio. Aceptó. Rota. De regreso a Madrid. Su declaración hundió a Carlos, cadena perpetua por fraude agravado. Pero el precio, mi alma se astillaba. Papá, al enterarse, intentó un abrazo. Lo rechacé. Protegerme. Mataste a mamá con tu silencio. La prensa devoró el escándalo, la caída de los Ruiz, incesto de secretos y traiciones. Invertí los 1,2 mil millones en el proyecto, renombrándolo Resurrección Towers. Un monumento irónico a mi renacer. Papá se retiró a una villa en Andalucía, solo con sus demonios. Yo, en la cima, me sentía vacío. Hasta que el twist mayor irrumpió, una carta de mamá, encontrada en el ático por obreros de la Reforma. En ella, perdonaba a papá, culpaba a la depresión. No suicidio por traición, sino por una enfermedad que ocultó para no cargarnos. Mi venganza, construida en mentiras de Carlos, era un castillo de naipes. El invierno golpeó Madrid como un puñetazo, niebla espesa en las mañanas, farolas que parpadean como ojos cansados. Caminaba por la Gran Vía, envuelto en un abrigo de cachemira que olía a Victoria hueca, cuando Marta me interceptó en una cafetería. Javier, la carta de tu madre. Cambia todo. La sostuve en mis manos temblorosas, letra fluida. Tinta desvaída. Fechada una semana antes de su muerte. Mi Javier. Mi Carlos, no culpéis a vuestro padre. Mi oscuridad es mía, no suya. Vivid con amor, no con rencor. Lágrimas salpicaron el papel. La cafetería se desdibujó en un borrón de remordimientos. Regresé a la finca, ahora medio vacía con los muebles subastados para pagar deudas. Papá estaba en el jardín, podando rosas con tijeras oxidadas, su silueta encorvada contra el cielo plomizo. «Lo leíste», dijo sin volverse. Asentí, la garganta apretada. Carlos mintió sobre todo. Sobre mamá. Sobre tus afaires eran solo una. Y la dejó por culpa. Colapsé a su lado, sollozando como un niño. Él me abrazó, su olor a tierra y tabaco envolviéndome. Perdóname, hijo. Fui un cobarde. En ese abrazo, el hielo se rompió, perdón. Frágil pero real. Pero la venganza no se detiene por epifanías. Elena, liberada bajo fianza, contraatacó con una demanda civil, alegaba acoso, difamación, robo de herencia. Su amante, el promotor de Marbella, financiaba la guerra legal. Reuní a mi equipo en el ático, estrategas, psicólogos forenses, sí. Contraté uno para diseccionar su mente rota. Descubrimos su debilidad, un historial de abusos en la bodega familiar, encubiertos por su padre. Úsalo, dije, aunque me revolvía el estómago. La corte la obligó a retractarse, huyó a Galicia, sola y arruinada. Carlos, en prisión, solicitó una visita. Fui, impulsado por una mezcla de piedad y cierre. En la sala fría, me miró con ojos hundidos. Ganaste, Javier. Pero perdiste la familia. Confesó todo, el resentimiento por ser el segundo, la manipulación de evidencias, incluso el rumor del suicidio para quebrarme.
Quería que sufrieras como yo. Lo compadecí entonces. Un hermano torcido por envidia. Rotura de condena posible si testificas contra tus cómplices. Ofrecí. Aceptó. Y en un giro. Reveló el mayor secreto. Papá había sabido de mi inocencia desde el principio. Pero cayó para proteger el legado. El perdón se agrió de nuevo. Confronté a papá en su villa andaluza, bajo olivos centenarios que susurraban absolución. ¿Sabías? Lágrimas en sus ojos, sí. Temí perderlo todo. Golpeé la mesa, platos volando. Perdiste a tu hijo. Salí furioso, conduciendo por la Alpujarra hasta que el coche se averió en un camino polvoriento. Allí, bajo estrellas andaluzas, grité al vacío, PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Edenweber. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Toantín. Llamé a un terapeuta de un madrileño pragmático y empecé sesiones semanales. Desentrañando el nudo de tu H símbolo 1 EADN. El proyecto Resurrección avanzaba, grúas perforando el cielo de Barcelona. Obreros cantando flamenco en los descansos. Invertí en fundaciones, becas para hijos de viudas empresarias. En honor a mamá. Papá se unió, contribuyendo con su experiencia. Un puente tembloroso. Pero el clímax se cernía, el juicio final contra los cómplices de Carlos. Un banquero corrupto de Bilbao que había lavado fondos. En la sala del Tribunal Supremo. El aire era espeso como melaza. Yo testifiqué. Voz firme narrando la traición, documentos falsos. Noches de duda. El jet como símbolo de renacer. El banquero sudaba. Su defensa un castillo de mentiras. Entonces, el twist devastador, Elena irrumpió. No como enemiga, sino como testigo sorpresa. Javier mintió. Gritó. Presentando un audio mío. Ebrio. Amenazando a Carlos en la cárcel. ¿Falsificado? No. Real. De una visita impulsiva. El juez vaciló, el jurado murmuró. Mi mundo se derrumbó, la venganza me había cegado, grabándome en un arrebato de ira. Papá se levantó desde el público, es mi hijo. Y yo soy el culpable. Testificó, confesando su complicidad inicial, su silencio mortal. Lágrimas colectivas, el juez absolvió las acusaciones contra mí, condenando al banquero a 20 años. Elena, expuesta como forjadora del audio, fue arrestada in situ. Salí del tribunal bajo flechis, pero vacío. La justicia era mía, pero ¿a qué costo? La primavera irrumpió en Madrid como una amante impaciente, jacarandas violetas tiñendo las aceras, terrazas rebosantes de vida que contrastaban con mi alma exhausta. El ático se sentía como una jaula dorada. Vendí el Porsche por un modesto Seat, buscando raíces en lo simple. Las sesiones con el terapeuta, el doctor Ruiz de irónico apellido, desenterraban capas. La pérdida de mamá no era solo muerte, sino el fin de la inocencia. La venganza fue tu escudo, dijo. Ahora, suelta el arma. Papá y yo reconstruíamos cenas semanales en botillerías de lavapiés, hablando de todo menos del pasado al principio. Él confesó más, la amante era un error de soledad, terminada antes de la muerte de mamá. Te fallé 2 veces. Yo, a mi vez, admití el placer sádico en la ruina de Carlos. Te convertiste en ellos, reflexionó. Doloroso, pero liberador. Carlos salió en libertad condicional tras 6 meses. Un hombre quebrado con tatuajes de prisión y ojos evasivos. Nos encontramos en un parque de Usera. Bancos duros bajo tilos. Lo siento, murmuró, voz ronca. No abracé, pero escuché su historia, la envidia nacida en la adolescencia, cuando yo ganaba trofeos y él, castigos. Mamá me quería más a ti. Mentira parcial, pero el perdón brotó, somos hermanos. O lo fuimos. Elena, desde la cárcel, envió una carta, arrepentimiento crudo, pidiendo perdón por su veneno. La quemé, pero no con odio,
con cierre. El verdadero CAO Trau vino en la inauguración de Resurrección Towers, una torre de vidrio y acero en Barcelona. Símbolo de renacer. Invitados inversores, prensa. Y mi familia, papá con muleta por artritis, Carlos con traje prestado. Incluso Elena en permiso penitenciario. Discurso mío, esta torre no es de venganza, sino de segundas chances. Porque la traición nos rompe, pero el perdón nos reconstruye. Aplausos, flechis, pero en el podio, un mareo me asaltó. Colapsé. Corazón acelerado de estrés crónico, dijo el médico después. En el hospital, rodeado de tubos y pitidos, enfrenté la consecuencia irreversible, mi cuerpo, forjado en furia. Ahora fallaba. Papá veló mi cama. Carlos trajo flores de la latina. No mueras, idiota, bromeó mi hermano, y reí, débil pero genuino. Elena, desde lejos, envió un ramo con nota, gracias por romperme. Me salvó. Recuperado. Vendí mi participación mayoritaria en la torre, donando ganancias a terapia familiar gratuita. Papá y yo mudamos a una casa modesta en Vallecas, lejos de la opulencia tóxica. Carlos se unió, trabajando en una ONG de vivienda social irónico, para el ex magnate. Elena, liberada, se mudó a Sevilla, cortando lazos pero en paz. Pero el twist final, el que selló todo, en el ático de mamá, encontramos su diario completo. No solo perdón, planes para divorciarse y empezar de cero con los hijos. Javier, lidera con corazón, no con puño. Lloramos juntos. La familia Ruiz rota, pero soldada en cicatrices. El verano envolvió España en un manto de calor pegajoso. Pero en nuestra casa de Vallecas, las brisas del Manzanares traían alivio. Paseábamos por el parque Enrique Tierno Galván, papá cojeando con su bastón de olivo, Carlos empujando su silla cuando flaqueaba, yo contando anécdotas de Latinoamérica para arrancar sonrisas. La venganza, ese dragón que devoré. Ahora era ceniza fertilizante. Ruiz Hermanos renació como cooperativa ética, con empleados como socios, no peones. Elena nos visitó una vez, delgada y con ojos claros por primera vez. Quiero ayudar, dijo, ofreciendo su expertise en vinos para un proyecto comunitario. Dudamos, pero mamá en espíritu guiaba, incluimos. 4 sombras en una mesa, compartiendo paella y vino de Rioja, curando heridas con palabras crudas. Te odié, admitía Carlos. Yo te envidié, respondió. Papá, voz temblorosa, yo os fallé a ambos. Elena, fui el veneno. Lágrimas, risas, cierre. La prensa perdió interés, volvimos a ser anónimos, pero más ricos en alma. Invertí en mí, clases de guitarra flamenca en Triana. Viajes solos a las playas de Cádiz para gritar al Atlántico mis últimos rencores. Papá escribió Memorias sombras del legado, un bestseller modesto que humanizaba nuestra saga. Carlos encontró amor en una maestra de barrio, Elena Paz en viñedos rehabilitados. Años después, en el cumpleaños de papá al 70 hora, no jets ni maletines. Solo nosotros en el jardín. Barbacoa humeante. Cava barato. Brindamos por mamá, por pérdidas que forjaron ganancias. Al perdón, dijo papá. Y a la familia, añadí. No más traiciones, solo la vida. Guy Gog, con sus Hyonbao pasados. Pero en las noches quietas, cuando Madrid duerme, recuerdo el jet aterrizando, no fin, sino comienzo. La venganza me dio justicia, pero el amor frágil, tardío me dio paz. Y en España, donde el sol siempre sale, eso basta.